Bien, bueno, como les decía, vamos a desarrollar el tema de metabolismo y bioenergética. ¿Mm? Bien, bueno, como habíamos comentado hace un ratito, nosotros en la primera parte de la materia, lo que estuvimos estudiando fueron los componentes químicos de los seres vivos. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo esos componentes químicos de los seres vivos son capaces de participar en diversas reacciones químicas, con el objeto de proporcionar las condiciones necesarias para que se pueda llevar adelante este fenómeno tan raro en el universo, ¿no? Que es la vida. Ustedes, bueno, seguramente en biología, eh, en el ingreso, o los que han tenido alguna vez biología, han hablado del origen de la vida, ¿no? Bueno, habrán concluido que es un fenómeno, bueno, por lo menos extraño en el universo, porque no conocemos por el momento otras, que exista vida en otro lugar del universo, excepto acá en el planeta Tierra. ¿No? Bien, entonces nosotros vamos a definir un poco qué es el metabolismo. El metabolismo nosotros lo vamos a definir como el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos. Ustedes se imaginarán que ese conjunto de reacciones químicas es realmente un conjunto muy grande, son muchísimas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo, muchísimas al mismo tiempo, con diferentes objetivos, en forma muy coordinada, muy regulada, todas, como decía, persiguiendo distintos objetivos metabólicos. Bueno, entonces, y todas coordinadas entre sí, todas eh, que podríamos organizarla. Fíjense ahí que ahí tenemos un cuadrito en la presentación que dice rutas metabólicas, y tenemos con distintos colores las rutas metabólicas que involucran distintos tipos de biomoléculas. Fíjense, el metabolismo energético, el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, de carbohidratos complejos, de lípidos complejos, de aminoácidos. Como ven, cada grupo de biomoléculas tiene una serie de reacciones químicas que las involucra, y por eso este metabolismo, para poder estudiarlo, nosotros vamos a estudiarlo a través de lo que sería el metabolismo de cada uno de estos grupos de biomoléculas. Después, hacia el final, sí, vamos a ver cómo esos metabolismos de cada uno de esos grupos de biomoléculas se relacionan entre sí, en el tema que vamos a llamar integración metabólica. Bien, entonces quedamos de acuerdo, ¿no? Que denominamos metabolismo al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos, ¿sí? Ahora, ¿para qué en los seres vivos se desarrollan todo este tipo de reacciones? Bueno, habíamos dicho hace un instante que eh, esas reacciones químicas ocurrían procurando generar las condiciones apropiadas para que se desarrolle la vida, ¿no? Bueno, y estas cuestiones tienen que ver con la incorporación de nutrientes por parte de los seres vivos, ¿sí? La obtención de energía a partir de la degradación de esas sustancias que son incorporadas desde el medio externo. Fíjense, la incorporación de nutrientes tiene que ver con el intercambio de materia con el medio externo, y la obtención de energía química a partir de esos nutrientes es lo que le va a permitir al ser vivo disponer de un recurso importante, bueno, de la energía, para llevar a cabo distintas reacciones químicas que la necesitan. Bueno, también el metabolismo comprende procesos que están relacionados con la síntesis y degradación de biomoléculas. Nosotros ya hablamos algo de síntesis de biomoléculas, ¿se acuerdan? Dijimos que, por ejemplo, los aminoácidos formaban proteínas, dijimos que los monosacáridos formaban polisacáridos, dijimos que los ácidos grasos y el glicerol podían formar triglicéridos. Bueno, todo eso tiene que ver con la síntesis, con la formación de biomoléculas. Y a su vez estas biomoléculas también pueden degradarse. Bueno, estas reacciones de síntesis y degradación de biomoléculas son muy necesarias para que la célula pueda llevar adelante todas sus funciones. Y también, bueno, que tiene que ver con el intercambio de materia que los seres vivos mantienen con el medio que los rodea. El metabolismo se encarga de eliminar aquellos productos que no necesita, aquellos materiales, aquellos productos de desecho.
Bien, esto es un poco, comprenden todos los procesos que están involucrados en el metabolismo, ¿sí? Bueno, y para ello, como dijimos, el metabolismo hace uso de reacciones químicas, es un conjunto de reacciones químicas. Bueno, en todas estas reacciones químicas, ustedes se acuerdan, en algún momento ya hemos hablado de reacciones químicas, ustedes ya también han hablado de reacciones químicas en el ingreso, los chicos de higiene ya han tenido química. Nosotros en toda reacción química, acá en las reacciones del metabolismo que vamos a estudiar, vamos a identificar los reactivos de esa reacción, los productos de esa reacción, y también vamos a identificar las enzimas que ayudan a que esa reacción ocurra a la velocidad con que la célula la necesita. ¿Se acuerdan que mencionamos las enzimas ya hace un par de semanas? Dijimos que eran catalizadores biológicos, ayudaban a que las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos se puedan producir en condiciones a una velocidad apreciable en condiciones compatibles con la vida, ¿no? Bueno, también nos van a importar estas enzimas porque justamente van a ser las que van a permitir que estas reacciones ocurran y también muchas veces van a ser las responsables de regular la velocidad con la que van a transcurrir estas reacciones, porque imagínense que de todas esas reacciones que nosotros vimos recién en el cuadro, algunas pueden ocurrir a una velocidad, otras a otra velocidad, y a lo mejor mientras algunas ocurren, otras no deben ocurrir, ¿no? Eso tiene que ver con la regulación que el metabolismo hace de sus reacciones. Bueno, muchas veces esa regulación tiene que ver con la activación o inactivación de las enzimas que permiten que ocurran esas reacciones, ¿sí? Bien. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos una reacción química. Fíjense, los reactivos de esta reacción serían glucosa, como vemos acá, glucosa y adenosina trifosfato, también llamado ATP. Fíjense que la glucosa reacciona con el ATP y se produce una reacción en la que este grupo fosfato del ATP es transferido a esta posición de la glucosa. ¿Ven? ¿Lo ven acá? El grupo fosfato que acá no está y acá sí está, fue transferido. Entonces ahora me quedó un compuesto que se llama glucosa 6-fosfato, 6 porque el fosfato está en el carbono número 6 de la glucosa, y me va a quedar adenosina difosfato o ADP. Ven que esto es un nucleótido, ¿no? Y esto es un monosacárido. Esto es glucosa, esto es un nucleótido de adenina, ven acá la base nitrogenada adenina, la pentosa ribosa, ven que no es desoxirribosa, es ribosa, ¿sí? Acá el carbono 2', ¿se acuerdan que la desoxirribosa le faltaba este grupo alcohol? Bien, entonces en esta reacción química se produce una transferencia de un grupo fosfato desde el ATP hacia la molécula de glucosa. Bueno, esta reacción química está catalizada por una enzima que se llama exoquinasa en general. ¿Sí? Después vamos a ver que algunos casos hay particulares que la enzima es otra. Una enzima que se llama exoquinasa. Nosotros muchas veces a la enzima va a ser muy común que la pongamos sobre la flecha acá. Exoquinasa. ¿Sí? Entonces, esta enzima va a catalizar esta reacción. Para que ocurra en condiciones compatibles con la vida, como dijimos. Bueno, en nosotros 36 grados, 36, 37 grados, pH fisiológico, 7,3, 7,35, 7,45, 25 grados de, bueno, perdón, la temperatura ya dije, bueno, presión de una atmósfera, condiciones en las que vivimos, ¿no? Bien, y además una información adicional es que esta reacción ocurre en el citosol. Después vamos a ver que de todas las reacciones metabólicas, bueno, algunas ocurren en determinados lugares de la célula también, tienen una localización intracelular. Bien.
Acá tenemos otro ejemplo de reacción química, del metabolismo. Tenemos la hidrólisis del ATP. Recién lo habíamos visto, el ATP, adenosina trifosfato, un nucleótido trifosfato. Fíjense cómo reacciona con el agua para formar ADP, adenosina difosfato, un fosfato inorgánico, ¿ven? Fosfato monoácido sería eso, y esta reacción tiene una particularidad y es que libera energía, ¿sí? Puede ser que nosotros pongamos esa energía como un producto de la reacción, y como ven, este es un reactivo, este es el otro reactivo, y acá tenemos los productos de esta reacción, ¿sí? Bueno, muchas veces esta energía que libera esta reacción va a ser utilizada para impulsar otras reacciones químicas que la necesitan para poder ocurrir. Acá tenemos otra reacción química que ya conocen ustedes, que es la formación del enlace peptídico. Fíjense arriba tenemos dos aminoácidos que se unen a través del extremo carboxilo y el extremo amino de ambos, el extremo carboxilo de un aminoácido o ácido carboxílico con el extremo amino del otro aminoácido, se unen entre sí y forman una molécula que ahora se llama péptido. En este caso tenemos un dipéptido. Se formó un enlace peptídico entre dos aminoácidos. Ese enlace peptídico tiene la particularidad, bueno, de ser un enlace que está formado por un grupo amida, un grupo funcional amida, y mantiene unido a los aminoácidos en los péptidos y las proteínas. Bueno, esta reacción química ocurre ¿en qué lugar de la célula? ¿Se acuerdan? Principalmente, ¿no? Activen los micrófonos si quieren, pueden hablar, no hay ningún problema. ¿En qué lugar de la célula los aminoácidos se unen unos con otros? Y forman proteínas. No veo el chat. Veo que alguien está contestando, pero esperen a ver dónde está el chat. ¿En los ribosomas no? Muy bien. Ahí pusieron en el citoplasma. En realidad, el citoplasma está formado por un montón de... En el citoplasma ocurren muchas reacciones, ¿sí? Y hay distintos lugares ahí en el citoplasma. En realidad, la síntesis de proteínas. ¿Se ve ahí la presentación? Disculpen porque la había sacado recién. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, la síntesis de proteína ocurre en el ribosoma. Muy bien, en los ribosomas, que estos pueden estar sueltos en el citoplasma o pueden estar adheridos a, ¿qué? A una membrana. ¿En qué organela? ¿Cómo se llama la organela que está toda tapizada, que es una membrana, que está toda tapizada de ribosomas? ¿Qué parte de la célula es? El retículo endoplasmático. ¿Cuál? El rugoso. Muy bien, el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Retículo endoplasmático rugoso. Bien, vamos a otra. Bueno, entonces, dijimos que el metabolismo era un conjunto muy grande de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Bueno, estas reacciones químicas, a su vez, no están desorganizadas y sin estar relacionadas unas con otras. Las reacciones químicas del metabolismo están relacionadas.
unas con otras, y muchas de ellas forman secuencias que son bastante estables, e incluso muy similares entre distintas especies. Esas secuencias de reacciones químicas se conocen como vías metabólicas, tienen el nombre de vías metabólicas. Entonces una vía metabólica va a ser una secuencia de reacciones químicas que están catalizadas por enzimas y que permiten que un sustrato inicial, un reactivo, un sustrato, se transforme en un producto final mediante cambios químicos graduales que se van introduciendo en este sustrato. Por ejemplo, fíjense lo que tenemos ahí. Una vía metabólica tenemos que convierte el sustrato inicial A en el producto final E. Como ven, no hay una única reacción química ahí que permita la conversión de A en E, sino que hay una secuencia de reacciones químicas. A primero se convierte en B, B después se convierte en C, C después se convierte en D, y D finalmente se convierte en E. Todas estas reacciones químicas intermedias de la vía metabólica están catalizadas por enzimas, y estos compuestos B, C y D reciben el nombre de metabolitos intermedios, porque son sustancias, son productos de la vía metabólica que están a mitad de camino, digamos, entre el reactivo o sustrato de la vía metabólica y el producto de la vía metabólica. Bueno, estas vías metabólicas, a su vez, además de estar constituidas por reacciones químicas que ocurren en una secuencia específica, tienen determinados objetivos metabólicos, no ocurren porque sí, ocurren porque el organismo, en este caso, por ejemplo, la célula, quiere producir E, ¿no? Entonces, como quiere producir E, de algún lado, va a obtener A y lo va a convertir en E, porque E a lo mejor es un producto que la célula necesita para alguna de las funciones necesarias para el sostenimiento de la vida. E puede ser cualquier sustancia que la célula necesita en un momento determinado. Bueno, y como la necesita en un momento determinado, puede ser que en otro momento no lo necesite. Entonces, la célula lo que va a hacer con esta vía metabólica es frenarla probablemente, cuando la célula deje de necesitar el compuesto E. Entonces va a frenar la vía metabólica. Esto significa que la velocidad de las vías metabólicas se encuentra regulada, ¿sí? La célula regula la velocidad con la que transcurren las diferentes vías metabólicas, de manera que no se estén produciendo vías metabólicas que no son necesarias en un momento determinado. Esto habla mucho de la economía que hace la célula, porque ustedes imagínense que para que transcurra esta vía metabólica se necesitan un montón de enzimas, se necesita sustrato, muchas veces se va a necesitar energía. Entonces, si la vía metabólica ocurre porque sí, sin que sea necesaria, bueno, se estarían gastando muchos recursos sin necesidad, ¿no? Bueno, la célula en ese sentido es muy económica, y entonces las vías metabólicas que no son necesarias están frenadas. La velocidad de las vías se encuentra regulada. Bueno, otra característica de las vías metabólicas, las mencionamos hace un ratito, y es que generalmente tienen una determinada localización celular. Hay vías metabólicas que ocurren en el citoplasma, hay vías metabólicas que ocurren en las mitocondrias, hay vías metabólicas que ocurren en el núcleo, hay vías metabólicas que ocurren en los lisosomas, hay vías metabólicas que ocurren en el retículo endoplasmático liso, rugoso, etc. Y incluso hay vías metabólicas que ocurren en dos organelas distintas. Empiezan en una organela y terminan en otra, por ejemplo. Bien. Y de todas las reacciones que conforman las vías metabólicas, generalmente una hay que es irreversible. Es decir, hay una que no puede volver atrás. Puede ser que la mayoría sean reversibles. O sea, acá, por ejemplo, si A forma B, si B pudiera formar A través de la misma enzima, el mismo camino, eso sería una reacción reversible. Ahora, si B no pudiera formar A través de una reacción que involucre la misma enzima, eso significa que la reacción es irreversible, y que para que B se transforme en A es necesaria otra reacción que involucre otra enzima. Eso lo vamos a ver más adelante de nuevo.
Bien, y no necesariamente la vía metabólica es así lineal como la que estamos viendo ahí. Hay distintas formas en que puede adoptar una vía metabólica. Por ejemplo, el sustrato A se puede transformar en B, y B puede tener dos alternativas, convertirse en C o convertirse en P. ¿Ven acá? Bueno, ¿de qué va a depender esto? Y de la vía metabólica que esté activa en un momento determinado. Eso lo va a decidir la célula, de acuerdo a las condiciones. Si la célula necesita E, entonces va a hacer que la vía que transforma B en C esté más activa que la vía que transforma B en P. ¿Se entiende? Por el contrario, si la célula lo que necesita es R, entonces va a frenar esta desviación hacia E y va a activar la desviación hacia R, ¿no? Eso va a depender de cuáles son las necesidades metabólicas de la célula. La vía metabólica, entonces, como dijimos, puede ser lineal, puede ser ramificada, puede ser cíclica, ¿ven? En donde entra un sustrato, se produce un producto y se regenera uno de los sustratos iniciales, ¿ven? Puede ser una vía cíclica, puede ser bicíclica, en donde hay dos ciclos conectados. Ustedes van a ver que hay distintas formas que van a tener las vías metabólicas. Bueno, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una vía metabólica lineal que se conoce como glucólisis. ¿Alguien me sabe decir cuál es el sustrato de esta vía metabólica? ¿La glucosa? Muy bien, es el reactivo con el que se inicia la vía, ¿no? Ahí tenemos la glucosa. Bueno, esa glucosa, ¿en qué se va a convertir cuando termine toda la vía metabólica? ¿En el glucógeno terminó? No, fíjense, ahí está toda la vía dibujada. ATP. Vayan siguiéndola. ¿En qué se convierte finalmente la glucosa? Piruvato. En piruvato. ¿Ven? En piruvato. El sustrato de esta vía el sustrato es la glucosa y el producto es el piruvato, ¿sí? ¿Es parecida la glucosa con el piruvato? ¿Se parecen la glucosa y el piruvato? No, no. Fíjense, vamos a compararlos. Los dos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Sí, eso sí. Los dos tienen la composición elemental, es la misma, Ahora, ¿cuántos Sí. carbonos tiene la glucosa? 6. Bien, acuérdense que es una aldohexosa, Aldohexosa. la glucosa, ¿no? Entonces tiene 6 carbonos. ¿Y cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. Tiene 3. Ya ahí nos damos cuenta de que no es el mismo compuesto. Y es bastante distinto, porque tiene 3 carbonos menos ya de por sí. Y un montón de otros elementos menos. Fíjense, la glucosa tiene 2, 4, 6 oxígenos, mientras que el piruvato tiene 3. Tiene 3 hidrógenos el piruvato, mientras la glucosa tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 hidrógenos, ¿no? Entonces, son cosas muy distintas. Ahora, para que exista una conversión, una reacción química tan abrupta, un cambio químico tan abrupto, para que la glucosa se convierta en algo tan diferente como es el piruvato, bueno, deben ocurrir muchas cosas. Muchas veces no va a ser posible que ese cambio se produzca a través de una única reacción química. Y si así fuera, se necesitaría a veces mucha energía para que esto ocurra. Entonces, fíjense lo que hace el metabolismo. El metabolismo utiliza una estrategia en la que va introduciendo pequeños cambios
en el sustrato, va introduciendo pequeños cambios químicos y va llevando a que esa glucosa que teníamos como sustrato se transforme finalmente en 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Por cada glucosa se van a obtener 2 moléculas de piruvato. Y ahí tenemos los 6 carbonos, ¿no? Porque el piruvato tiene 3, y yo tengo una glucosa con 6 carbonos, y bueno, ¿a dónde fueron a parar los otros 3 carbonos? Bueno, que en realidad se obtienen 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. ¿Sí? Bueno, como vemos, cada una de estas reacciones en las que se introducen pequeños cambios en la estructura del sustrato, cada una de estas reacciones está catalizada por una enzima. Está catalizada por una enzima y algunas de esas reacciones son reversibles y otras no lo son. Y esas reacciones a su vez se producen en distintas condiciones, a veces necesitan de algunos cofactores, como por ejemplo, fíjense acá, por ejemplo. Para que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato es necesario, ven acá, un ATP que se va a convertir en ADP. ¿Lo ven? La enzima es la glucoquinasa y requiere un cofactor. ¿Se acuerdan que cuando vimos enzimas hablamos de los iones inorgánicos que eran cofactores enzimáticos? Bueno, requiere un cofactor que es el magnesio. Ven acá un poquito lo que está sobre la flecha o bajo la flecha, me está indicando cuáles son la parte de la enzima, cuáles son las condiciones muchas veces en las que transcurre esa reacción. Acá tenemos, fíjense, esta reacción es una fosforilación, porque se fosforila la glucosa. ¿Ven? Aparece ahora este grupo fosfato. Acá tenemos otra fosforilación, ¿ven? Acá tenemos un ATP que genera un ADP. Y ese fosfato que sobra, que le está faltando a este ADP, se transfirió acá, y es el segundo fosfato, ¿ven? Que se introduce en la molécula. El primero se introdujo en este paso. ¿Ven? Van ocurriendo pequeños cambios químicos. Fíjense, esta flecha que esté en un doble sentido significa que la reacción es reversible. Pero, a ver, esto es una reacción reversible pura porque acá hay una sola enzima. Esta reacción, para que sea reversible, tiene que transcurrir por otra enzima. ¿Estamos? O sea que en realidad esta reacción, cuando aparecen dos enzimas diferentes a ambos lados, significa que son irreversibles. Esta reacción sí es reversible, ven que para un lado o para el otro ocupa la misma enzima, mientras que acá, ven, hay dos enzimas distintas, o sea que esta es irreversible. Acá hay dos enzimas distintas. Bien, fíjense acá, por ejemplo. Acá tenemos una reacción en donde uno de los productos de la vía, que es el gliceraldehído 3-fosfato, se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Está bien, los nombres por ahí no se asusten, no van a tener que acordarse de estos nombres, pero fíjense acá que hay un cofactor que está siendo utilizado, que es el NAD, y un fosfato. ¿Ven? Esto ingresa y se genera NAD reducido. Ya vamos a ver después qué es este NAD reducido. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, este ADP se convierte en ATP. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque acá el ADP se está convirtiendo en ATP, que es la forma de almacenamiento de energía que tiene la célula. O sea que acá esta reacción está produciendo energía. Esta reacción, cuando se fosforila el ADP en las vías metabólicas, se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Después lo vamos a revisar. A eso. Bueno, como ven, ocurren muchas cosas en el transcurso de esta vía metabólica, ¿sí? Para que finalmente se obtenga ese producto que es el piruvato, que son en realidad, como dijimos, dos moléculas de piruvato. Bien, pero es todo muy complejo esto.
Uno podría hacerlo un poco más simple. Bueno, no es este el caso. Acá lo que vemos es esa vía metabólica que es la glucólisis. Acá está acá dentro de este gráfico y está acompañada de muchas otras vías metabólicas. A ver si encuentro la glucólisis, fíjense. La vamos a marcar acá adentro. Fíjense, acá está la glucosa. Glucosa 6-fosfato, fructosa. Fíjense, este camino lleva a piruvato. Ahí tenemos la glucólisis. Como ven, hay muchas otras vías metabólicas. Bueno, vamos a estudiar muchas de ellas, no todas, es sumamente complejo. Pero las vamos a estudiar. En este caso tenemos una vía metabólica que involucra los carbohidratos, ¿ven? Por esta zona están las vías metabólicas de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos. Acá tenemos un intermediario metabólico muy importante que vamos a estudiar después, que es el acetil-CoA. Acá tenemos un ciclo metabólico muy importante también, que es el ciclo de Krebs. Ya hay algunos chicos de análisis clínico de bioimágenes acá presentes. Chicos, ¿hay alumnos de bioimágenes o de análisis clínicos? Yo soy de análisis clínico. Ah, bien. ¿Ya tuvieron biología? Sí. ¿Vieron esta cuestión en biología, no? ¿Ya vieron algo de bioenergética? La clase pasada nos dio algo del ciclo de Krebs. Muy bien. Bueno, entonces les estoy hablando de cosas que más o menos ustedes ya empezaron a ver en biología. Bueno. Pero no se preocupen, esto es sumamente complejo, pero nosotros lo vamos a hacer un poquito más sencillo. ¿Sí? Para los objetivos que tenemos nosotros, lo que vamos a hacer de las vías metabólicas es destacar más que nada los sustratos y los productos de la vía metabólica. Entonces por ahí, fíjense, acá tenemos un ejemplo, tenemos tres ejemplos. El primero, el que vimos recién, la glucólisis, en donde la glucosa 6-fosfato se transforma en piruvato. Después, fíjense, hay dos vías metabólicas más que yo puse ahí de ejemplo, la glucogenogénesis, que es una vía metabólica en la cual la glucosa 6-fosfato se transforma en glucógeno. ¿Se acuerdan lo que era el glucógeno, no? Era un polisacárido, un homopolisacárido de glucosa, ¿sí? Después tenemos otra vía metabólica que es la beta-oxidación, ¿sí? En donde los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA. Estos cambios son muy complejos, por eso estas son vías metabólicas. Estos cambios requieren que el sustrato se transforme en producto, requiere de muchas reacciones, que en nuestro caso, bueno, nos va a interesar más que nada de una vía metabólica el sustrato y el producto de la vía. A su vez, esas vías metabólicas pueden clasificarse en catabólicas, anabólicas o anfibólicas de acuerdo a cuál sea un poco su objetivo metabólico. Vamos a ver que las vías catabólicas son aquellas vías metabólicas en donde se produce degradación de los componentes, de las moléculas. Degradación implica que algo se convierte en otra cosa que es más sencilla, más simple, ¿no? Eso es degradación en química. Y muchas veces esa degradación está acompañada de producción de energía. Producción de energía, y vamos a ver también que otra característica de esa vía va a ser la producción o liberación de electrones. De electrones. Bueno, después tenemos en el otro extremo las vías anabólicas. Esas vías anabólicas son vías en donde se produce síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Síntesis, formación, son sinónimos.
Para ello van a consumir energía, a diferencia de las catabólicas. Las catabólicas producen energía, las anabólicas consumen energía, y muchas de ellas también van a consumir electrones, vamos a ver después. Y también, bueno, las vías anabólicas están muy relacionadas con lo que es la reparación, el crecimiento, la reproducción celular. Y luego tenemos las vías anfibólicas, que en realidad son vías metabólicas que actúan como enlace entre las vías anabólicas y las catabólicas, y a veces están activas en un sentido, en el sentido catabólico, a veces están activas en el sentido anabólico. Bien, como vemos, distintas características, distintos objetivos para las vías catabólicas y para las vías anabólicas. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos dos vías metabólicas. Me van a decir ustedes, ¿son sencillas? No, no son sencillas. Fíjense que acá tenemos una vía, acá tenemos otra. Acá tenemos esto que es el sustrato. Acá tenemos esto que es el producto de la vía. Y acá tenemos el sentido de la vía, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto es una vía metabólica, es decir, que acá hay toda una secuencia de reacciones químicas que llevan a la conversión del sustrato en el producto, ¿sí? Reacciones que acá no se están mostrando. Entonces, fíjense, 8 moléculas de acetil-CoA se van a convertir en una molécula de palmitil-CoA. El palmitil deriva del ácido palmítico, ¿ven? Entonces tenemos un ácido graso, ven, toda una cadena larga de carbonos e hidrógenos, y en la punta, en el extremo, lo que sería el grupo ácido carboxílico del ácido graso, pero que en realidad uno de los oxígenos está ocupado por un azufre. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Fíjense, acá tenemos 8 moléculas de acetil-CoA, acá falta un enlace ahí, que está pero no se ve bien, 8 moléculas de acetil-CoA que se transforman en una de palmitil-CoA. En esta secuencia de reacciones se consumen 7 ATP y se consumen 14 NAD-fosfatos reducidos para producir NAD-fosfatos oxidados. Pregunto, ¿esta vía metabólica para ustedes es anabólica o catabólica? Anabólica, ¿Por qué decís vos que es anabólica? porque no dijo que se consumen. ¿Que se consume qué? Me perdí ahora, pero algo así había entendido. Habíamos dicho que las vías anabólicas eran vías que consumían energía, que sintetizaban moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Claro, eso era. Un indicador de lo complejo o de lo compleja que es una molécula es el número de átomos de carbono. Fíjense ahí, el acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono, ¿no? Mientras que el palmitil tiene 16. Por lo tanto, acá el producto es más complejo que el sustrato. Además de que se está gastando energía. Fíjense que se está gastando energía en forma de ATP, porque el ATP se hidroliza y forma ADP. Esto libera energía que se utiliza para la formación de este compuesto. Esta vía es anabólica. Es anabólica porque está consumiendo energía, está formando algo complejo a partir de algo sencillo. Y por el contrario, fíjense acá tenemos la glucosa, que se transforma en acetil-CoA. Bueno, acá está un poco resumida la vía metabólica. Acá la glucosa primero se transforma en piruvato a través de la vía de la glucólisis, que es la que vimos hace un ratito, y ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Fíjense que acá se produce energía, ven que se produce ATP, se producen cofactores reducidos, porque se liberan electrones,
el producto tiene 2 carbonos, el sustrato tiene 6, o sea, hay degradación, ¿eh? O sea que esta es una vía catabólica. ¿Mm? Produce energía, hay degradación, hay de moléculas. Fíjense, una molécula de 6 carbonos se convierte en moléculas de 2 carbonos. Hay degradación. Después más adelante vamos a ver otras características que son, o a visualizar características que son evidentes de reacciones anabólicas y catabólicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, ¿y qué relación tienen las vías anabólicas con las catabólicas? ¿Por qué hay vías anabólicas? ¿Por qué hay vías catabólicas? Bueno, porque justamente las vías catabólicas son las que van a proveer de energía y de precursores químicos, de sustratos, van a proveer a las vías anabólicas. Entonces, nosotros vamos a incorporar, fíjense, vamos a estar incorporando nutrientes que contienen energía, carbohidratos, grasas, proteínas, y las vías catabólicas lo que van a hacer es degradar esos nutrientes para producir energía. ¿Ven? Para producir energía en forma de ATP o de electrones, que son, acá los vemos, no vemos los electrones, sino que vemos los cofactores que los transportan a los electrones. Después vamos a desarrollar un poco más a detalle esta cuestión. Entonces, como ven, lo que se convierte es la energía que contienen los nutrientes, se convierte en energía química, principalmente en ATP. Principalmente en ATP. Este ATP es la moneda energética de la célula. ¿Sí? La célula, cuando requiere energía en algún sitio, hace llegar el ATP. Y cuando produce energía, produce ATP, la célula. Bien, ¿de dónde sale ese ATP? Bueno, se produce gracias a la energía que liberan las reacciones catabólicas. Entonces, cuando a esos nutrientes se les quita la energía, se terminan convirtiendo en productos finales de baja energía que ya no nos sirven y que tienen que ser desechados. Dióxido de carbono, agua, amoníaco, etc. Bueno, entonces, esta energía que producen las reacciones catabólicas la van a utilizar las reacciones anabólicas para poder, a partir de moléculas precursoras sencillas, como aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, a partir de ellas, a través de determinadas vías metabólicas, obtener moléculas complejas. A partir de aminoácidos, obtener proteínas. A partir de monosacáridos, obtener polisacáridos. A partir de ácidos grasos y glicerol, obtener grasas. A partir de bases nitrogenadas y azúcares, obtener ácidos nucleicos. ¿Sí? Como ven, las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis, de formación de biomoléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Para eso se requiere energía. Esa energía la proporcionan las reacciones catabólicas. Entonces, cuando este ATP es utilizado en las reacciones anabólicas, se libera ADP, que no tiene energía, pero que puede venir y tomar otra vez el fosfato que le falta acá en las reacciones catabólicas, convertirse en ATP, y se vuelve a generar este ciclo. ¿Se entiende? A ver, alguna vocecita que me diga algo, o alguien que escriba algo en el chat, si se está comprendiendo esta cuestión. Sí, se entiende. Muy bien. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, a esos datos que nosotros habíamos escrito acerca de las 3 vías metabólicas que mencionamos como ejemplo, como la glucólisis, la glucogenogénesis y la beta-oxidación, que dijimos cuál era el sustrato, cuál era el producto, ahora le podemos agregar otra columna que diga clasificación.
nosotros vamos a clasificar las vías metabólicas en catabólicas y anabólicas. La glucólisis, por ejemplo, era una vía en donde la glucosa se degradaba a piruvato. Entonces, como hay degradación y hay producción de energía en forma de ATP, va a ser una vía catabólica. Al igual que la beta-oxidación, en donde los ácidos grasos, que son moléculas más complejas, se transforman en acetil-CoA, que es una molécula sencilla, y hay producción de energía también. Por el contrario, fíjense, en la glucogenogénesis, la glucosa, que es un monosacárido, se transforma en un polisacárido, en una molécula más compleja. Eso, entonces, se puede clasificar como una vía metabólica anabólica. Anabólica es todo lo que tiene que ver con síntesis, chicos, recuerden siempre. Y catabólico es todo lo que está relacionado con la degradación de las biomoléculas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. No, Bueno, profe. como mencionamos hace un ratito, la velocidad con la que transcurren las vías metabólicas se encuentra regulada. El metabolismo trata de que las reacciones químicas ocurran en un marco, en un entorno regulado para conseguir economía, para no malgastar los recursos que tiene. Bueno, como, habíamos mencionado también que en toda vía metabólica hay por lo menos una reacción cuya velocidad está regulada, y regula la velocidad de toda la vía metabólica. Ustedes imagínense una vía metabólica que tiene 10 intermediarios, que tiene, o miremoslo así, una vía metabólica tiene 5 reacciones, en donde un sustrato se transforma en un producto final. La velocidad con la que transcurren esas reacciones no puede ser mayor que la velocidad de la reacción más lenta, que es la que está regulada, ¿no? Imagínense que van los autos por una autopista, por una ruta de un solo carril. Ningún auto puede ir más rápido que el auto que va más lento, ¿no? Porque no lo pueden pasar, hay un solo carril. Bueno, lo mismo pasa con las reacciones químicas. Cuando son reacciones químicas que están ordenadas en secuencia, en donde el producto de una reacción es el reactivo de la otra, y así sucesivamente, toda esa secuencia de reacciones no puede ir más rápido que lo que va la reacción más lenta. Por eso, el metabolismo con regular, en una vía metabólica larga, con regular una reacción, ya está regulando la velocidad de toda la vía metabólica. Bueno, esa enzima que cataliza esa reacción que está regulada, cuya velocidad está regulada, se llama enzima reguladora. Y generalmente esa reacción que ella cataliza es irreversible. Una vez que se convirtió en producto, el sustrato no puede volver para atrás. Esa regulación se puede llevar a cabo de distintas maneras. Por ejemplo, el metabolismo puede regular la actividad de la enzima a través de la presencia de un inhibidor, por ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos presencia de un inhibidor como parte de los mecanismos de regulación enzimática, de los que dependía la actividad enzimática? Puede haber un inhibidor, puede haber una regulación alostérica. También el metabolismo puede hacer que se regule la cantidad de enzima que hay. Puede hacer que haya más o menos enzima. El metabolismo puede hacer también que se regule la cantidad de sustrato disponible, regulando la entrada y salida de esos sustratos a los compartimentos celulares en donde está la enzima. Hay distintos mecanismos por los cuales se puede regular la actividad de una enzima y hacer que la vía metabólica ocurra a una velocidad alta o a una velocidad baja, o que no ocurra, o que se frene totalmente. Profe, Sí. ¿esto se puede llamar el proceso de feedback? Bueno, feedback es un mecanismo de regulación enzimático que tienen ahí, por ejemplo. Fíjense, acá tenemos una vía metabólica ramificada, ¿ven? Ahí, A sería el sustrato de la vía. A se transforma en B. B tiene dos opciones, se transforma en C o se transforma en X.
Supongamos que la vía activa es la que transforma B en X. B se transforma en X se transforma en Y se transforma en Z, y muchas veces lo que ocurre es un fenómeno de regulación por retroalimentación. Esto quiere decir que el producto de la vía metabólica inhibe a la enzima, actúa como un inhibidor de la enzima. Y suena lógico, ¿no? Si ya hay cantidad suficiente de Z, ¿para qué B se va a seguir transformando en X? Ya no se necesita más Z, entonces el mismo Z actúa como inhibidor de la enzima que transforma B en X, y B sigue otro camino alternativo, que sería la conversión en C. ¿Se entiende? Esto se llama inhibición por feedback, por retroalimentación o feedback. El producto de la vía actúa como inhibidor de la propia vía metabólica. ¿Se comprende esto? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a tomarnos un minutito a ver si ya ha entrado gente. Porque a las 15 yo les había dicho que, y ya son las 15, sí. Yo les dije que a las 15 más o menos íbamos a estar empezando con el tema de bioenergética, que es el que sigue ahora. 3:03, miren, no le erré por tanto, 3 minutos, ¿no? Qué puntualidad. Son las 15, ya estaríamos arrancando con la parte de bioenergética. Yo esperaba que se conecten algunos más, pero bueno, vamos a seguir. No sé si el profesor Barisco llegó hasta acá el jueves en la clase, los chicos de análisis, si hay algún análisis de bioimágenes. Me parece que siguió un poquito más. Llegó un poquito más. No. Bueno, vamos a continuar, ya el resto ya se va a ir conectando seguramente. Bueno, bueno, estábamos hablando mucho de la energía, ¿no? Que se requiere o que se produce. Bueno, los seres vivos requieren energía libre para muchas funciones. ¿Qué es la energía libre? La energía libre se le dice a la energía que se produce en una reacción química y que es capaz de ser utilizada para generar trabajo. Es un concepto muy físico, el de energía libre, ¿no? Es energía disponible para realizar trabajo. Bien, en las reacciones químicas se produce energía libre. Hay reacciones químicas que en realidad consumen energía libre, y hay reacciones químicas que producen energía libre. Bueno, las reacciones químicas que son espontáneas, las que ocurren en forma espontánea en la naturaleza, son reacciones químicas que producen energía libre. Es decir, son reacciones químicas exergónicas. Se le dice así, exergónicas, liberan energía libre. En la célula ocurren un montón de reacciones que algunas consumen energía libre y otras la producen. ¿Para qué necesita energía libre una célula? Y bueno, para un montón de procesos se necesita energía. Todos esos procesos se pueden clasificar dentro de 5 grandes grupos. Entonces, presten atención, porque cuando yo le pregunte, ¿para qué necesitan energía los seres vivos? Algunos contestan, para caminar, para comer, para dormir, para mirar televisión, para lavar la ropa. Y no, a ver, acá estamos hablando bien de cuáles son las funciones celulares y las funciones orgánicas que están relacionadas con el consumo de energía, ¿sí? ¿Estamos? Entonces cuando yo les pregunte eso no me van a contestar. Yo me acuerdo de un examen que yo pregunté, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del agua? De la importancia del agua para los seres vivos. Y yo pregunté de describir la importancia del agua para la vida. Había un montón de cosas para decir. Bueno, una vez alguien puso en un examen, porque la necesitamos para tomar, para lavar las cosas, para higienizarnos, para lavar la ropa. O sea, una respuesta que yo no esperaba. Yo espero de ustedes, que ya son alumnos de la universidad, una respuesta académicamente más elevada, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿para qué requieren energía libre los seres vivos? Bueno, requieren energía libre para formar componentes celulares, para sintetizar componentes celulares, para formar biomoléculas, para formar el ADN, para formar el ARN, para formar proteínas, para formar grasas, para formar fosfolípidos, para formar un montón de cosas que son necesarias para la estructura y función de las células. Si ustedes tienen una célula, por ejemplo, que se está por dividir, ¿qué es lo primero que hace una célula que se quiere dividir? En el ingreso ustedes deben haber visto ciclo celular en algún momento. Y acá hay alumnos que están haciendo biología también, que a lo mejor ya lo vieron. ¿Qué es lo primero que hace una célula que se quiere dividir? ¿Qué tiene que asegurarse una? ¿Hidrata o no? ¿Cómo? ¿Se hidrata? No, siempre te hidrata la célula, se muere si no. Siempre tiene agua. No hay vida sin agua. Pero ¿qué es lo primero que hace? Si se acuerdan. ¿Qué es lo que tiene que asegurar una célula que se quiere, que se quiere dividir? ¿Qué tiene que asegurarle a la descendencia? ¿Qué tiene que transmitirle? El ADN. ¿El ADN? El ADN. Entonces, una célula tiene una copia única de su ADN, ¿no? Entonces, si se quiere dividir, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo tienen que replicar? Muy bien, tiene que replicar su ADN, generar una copia exacta. Eso es síntesis de ADN. Eso es un proceso que consume energía, chicos. Al igual que la síntesis de todas las organelas que va a tener que hacer esa célula para poder dividirse, porque tiene que asegurarse que sus células hijas tengan cada una un núcleo, cada una tenga sus ribosomas, su retículo endoplasmático liso y rugoso, cada una tenga sus mitocondrias, etc. ¿Está? Entonces, constantemente nuestras células, no solo las que se están dividiendo, las otras, que son las células en los tejidos, están llevando a cabo distintas funciones celulares que tienen que ver muchas veces con la síntesis, con la biosíntesis de componentes celulares. Bueno, todo eso consume energía. También consume energía el transporte de sustancias en contra del gradiente de concentración. Lo que llamamos el transporte activo, ¿no? Eso consume energía. Ya estuvieron viendo mecanismos de transporte, ¿no? Sí. Bien. Sí. Otro proceso que consume energía es la contracción muscular. Voluntaria o involuntaria, consume energía. El movimiento de cilias y flagelos y la transmisión de los impulsos eléctricos. Estos son las 5 funciones de los seres vivos que requieren energía. Cualquier cosa que haga una célula, que ustedes me digan, y que requiera energía, entra en alguna de estas 5 categorías. Indudablemente. ¿Está? Bien. Bueno, ¿de dónde sacan esa energía las células? Y bueno, del catabolismo. Las reacciones catabólicas producen energía que se almacena como ATP. Esa energía libre se almacena como ATP y después el ATP la lleva, la pone a disposición de los procesos que la necesitan. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Cómo hace el ATP para liberar energía? Bueno, el ATP es un nucleótido trifosfato, ven que tiene una base nitrogenada que es adenina, un azúcar que es la ribosa y 3 grupos fosfato tiene. Cuando el ATP hidroliza un fosfato, hay mucha energía en ese enlace ahí entre el fosfato. Hay mucha energía en estos enlaces. A veces se dibujan con una curvita así. Hay mucha energía. Entonces, estos enlaces se hidrolizan, liberando energía, y queda adenosina difosfato, que también tiene algo de energía todavía acá, que podría hidrolizarse de nuevo eventualmente. Pero fíjense, la hidrólisis de ese fosfato, de este fosfato, genera entre 11 y 13 kilocalorías por mol. Eso es bastante.
Imagínense que estamos hablando de un mol de moléculas que se hidrolizan y generan entre 11 y 13 kilocalorías. Esa es la energía que se utiliza en distintos procesos. La energía de la hidrólisis del ATP. Y para producirla, bueno, el ATP se produce a través de dos mecanismos, que serían la fosforilación a nivel de sustrato, que ocurre en las vías metabólicas, hoy vimos en la glucólisis cómo se podía obtener ATP, y también existe otro mecanismo que es más importante para la obtención de ATP, que es la fosforilación oxidativa, que vamos a ver ahora dentro de un ratito. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hace el ATP entonces para transferirle energía a una reacción que la necesita? Bueno, imaginémonos dos reacciones químicas. ¿Sí? Si el producto de una reacción química es el reactivo de la otra, como en este caso ven que A se transforma en B y B se transforma en C, si ocurre eso, yo digo que las reacciones químicas, la primera reacción y la segunda, están acopladas. Están vinculadas. El producto de una reacción es el sustrato de la otra reacción, o el reactivo de la otra reacción. ¿Sí? Entonces, la energía total que se pone en juego en esta reacción es la suma de las energías de cada una de esas reacciones. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto de reacciones acopladas? Son reacciones en donde el producto de una reacción es el reactivo de la otra. Entonces, están relacionadas. Están como en una secuencia, ¿no? Y energéticamente se vinculan porque la energía de la reacción total es la suma de la energía que pone en juego cada una de esas reacciones. Entonces, fíjense qué curioso. Tenemos acá una reacción que es la formación de glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan cuando vimos la glucólisis? Que el primer paso vimos que la glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato. Bueno, esa reacción tiene un delta H positivo. Esto significa que esta reacción consume energía. Si consume energía, entonces no puede ocurrir. ¿Cómo hace el organismo para que ocurra? ¿Cómo hace la célula para que ocurra? Acopla la reacción de fosforilación de la glucosa con la hidrólisis del ATP. Ven que ahí el agua es un intermediario común. Es producto de la primera reacción y reactivo de la segunda, ¿no? Entonces, el acoplamiento hace que la energía total que se pone en juego sea igual a la suma de las energías de cada reacción. Y si bien la energía de la primera reacción es positiva, 13,8 kJ por mol, o sea que consume energía, la energía de la segunda reacción es negativa. Produce energía la segunda reacción. Entonces, la segunda reacción va a producir la energía que necesita la primera y me va a sobrar. Fíjense que sobran 16,7 kJ por mol. Esa energía, si no se usa en nada en ese momento, se pierde se pierde en el entorno, se puede, lo que hace es aumentar la temperatura del entorno, ¿sí? Se disipa. Bueno, ¿se entendió este concepto? Bueno, esto es un ejemplo de de miles de reacciones que ocurren porque están acopladas a la hidrólisis del ATP. ¿Se entiende? Entonces el ATP es el que proporciona la energía libre que requieren las reacciones para poder ocurrir. ¿Está? Bueno, ya que están poniendo presente, díganme si están entendiendo. Yo pensé que capaz que no tenían teclado, porque preguntaba y no contestaban. Bueno, pero lo que están escribiendo, que no están hablando, díganme si están entendiendo más o menos este tema que estamos desarrollando. A ver. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende?
Bueno, pues yo me fijo en el chat a ver si se había entendido o no. Bueno, seguimos. Bien, vamos a hablar un poquito. Ahí vimos, recién vimos cómo el ATP proporcionaba la energía. Ahora, ¿cómo se forma el ATP? ¿Cómo hace la célula para almacenar energía en el ATP? Para formar el ATP. ¿Mm? Bueno, porque ustedes, bueno, vamos a ver ahora eso. Bueno, nosotros dijimos hace un ratito que las reacciones catabólicas, estaban relacionadas con procesos en donde se formaba el ATP. Procesos de oxidación en donde se forma ATP. ¿Qué es la oxidación? Bueno, el que tuvo química alguna vez, ya más o menos capaz que sabe qué es una oxidación. Hay unas reacciones químicas que se llaman reacciones redox, reacciones de óxido-reducción. En esas reacciones lo que ocurren son transferencias de electrones entre los reactivos para formar los productos. Entonces, cuando un reactivo cede electrones, se dice que se oxida. Y cuando otro reactivo toma electrones, se dice que, que se reduce. Entonces, yo defino la oxidación como la pérdida de electrones y la reducción como la ganancia de electrones. ¿Sí? Bueno, en las reacciones catabólicas predominan reacciones de oxidación. Los sustratos son oxidados. Las reacciones de oxidación generalmente liberan energía. Son reacciones que son energéticamente favorables. Liberan energías y se liberan también electrones, que ya vamos a ver de qué manera son utilizados por el metabolismo para la producción de energía. Y se producen sustancias más sencillas que las sustancias de partida. ¿Está? Por eso son reacciones catabólicas, precisamente. Bueno, ahora, si yo miro una reacción, miro los componentes, los sustratos y los productos de una reacción, ¿cómo me doy cuenta si la reacción es de oxidación o si es de reducción? ¿Cómo me doy cuenta si algo se oxida o algo se reduce? Bueno, por ahí en química inorgánica es más fácil darse cuenta de esto porque podemos calcular los números de oxidación de las especies químicas, de los átomos, pero acá en los compuestos orgánicos es un poco más complicado. Pero bueno, hay una serie de indicios que me cuentan a mí si una molécula se reduce o se oxida. Cuando una Nosotros lo hacíamos, ¿Cómo? que nosotros en la escuela lo hacíamos con las ecuaciones químicas. Claro, vos Ahí hacías saca. una ecuación química, hacías el método de ion-electrón a lo mejor para hacer el balance, pero eso en química inorgánica. Acá en orgánica, en los compuestos orgánicos, es un poco más complicado darse cuenta si algo se oxida o se reduce. Fíjense esas dos reacciones que tenemos ahí. El malato que se transforma en oxalacetato o el succinato que se transforma en fumarato. ¿Se oxidan o se reducen? Bueno, ¿o quién se oxida y quién se reduce? Bueno, hay algunos indicios. Fíjense, cuando una molécula se reduce, gana electrones. Es la definición de reducción, ¿no? La ganancia de electrones. Lo mismo que cuando una molécula se oxida, pierde electrones, por definición. Y además puede estar esto acompañado de algunos de estos cambios. Cuando una molécula se reduce, gana electrones y puede ser que gane hidrógenos, que pierda oxígenos, que gane carga negativa o que pierda carga positiva. Y lo contrario para la reacción de oxidación. Pérdida de hidrógenos, ganancia de oxígeno, pérdida de carga negativa o ganancia de carga positiva. Fíjense acá. El malato se transforma en oxalacetato. Vamos a estudiar las moléculas. Acá esto está igual, acá es igual. Fíjense acá. Acá están las diferencias, ¿no? Fíjense, acá tiene 2 hidrógenos y acá no tiene ninguno en esta parte. O sea que ha perdido hidrógenos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y acá hay un enlace simple con el oxígeno y acá un enlace doble con el oxígeno. Eso puede interpretarse como ganancia de oxígenos.
¿Aumentan los átomos de oxígeno o aumentan los enlaces con los mismos átomos de oxígeno? Entonces, evidentemente, esta molécula cuando viene acá, se oxida. Para que ella se oxide, lógicamente, se tiene que reducir. Fíjense, nada, tiene una carga positiva y acá no la tiene, o sea que perdió carga positiva y ganó un hidrógeno. Son los dos indicios de la reducción, ¿no? Entonces acá el malato ha liberado electrones que capturó el NAD y el NAD se reduce y el malato se oxida. ¿Se entiende? Sí. Fíjense el succinato acá. Acá tiene 2 hidrógenos, acá tiene 2 hidrógenos y acá tiene 1 y 1. Perdió hidrógeno, eso significa que se oxidó. ¿Mm? Si se oxidó, quiere decir que se reduce. Y está bien, fíjense que acá no tiene hidrógeno y acá tiene 2 hidrógenos, ¿no? Entonces ganó hidrógenos, se reduce, perdió hidrógeno, se oxida. ¿Está? Cada proceso de reducción o de oxidación está vinculado a una energía que se pone en juego. Entonces, fíjense, para que el NAD se reduzca, para que el NAD tome un electrón y se reduzca, el NAD, que fue el cofactor acá de óxido-reducción, NAD o NAD más es lo mismo, ¿no? Para que tome un electrón y se reduzca, en ese proceso se libera esta energía, o se pone en juego esta energía. Para que lo haga el NAD fosfato se pone en juego esta energía y para el FAD se pone en juego esta energía. Bueno, estos cofactores lo que hacen es capturar electrones en las distintas vías metabólicas y llevarlos a una vía metabólica muy especial que se llama cadena respiratoria, que ahora la vamos a estudiar, para que esos electrones después sean finalmente dados al oxígeno y se libere finalmente esta energía. El tema es el siguiente: si el NAD o el FAD capturan electrones en la vía metabólica y se lo dan directamente al oxígeno, la liberación de energía sería muy grande. Y cuando mucha energía se libera de golpe, los sistemas biológicos no son capaces de aprovecharla. Y se disipa, se pierde mucho en forma de calor. Si los electrones estos fueran cedidos directamente al oxígeno, la temperatura de los sistemas biológicos sería altísima, temperaturas incompatibles con la vida. Vamos a ver cómo solucionó la naturaleza este problema. Bien. Como dijimos, las vías metabólicas catabólicas oxidaban los productos de la digestión para la producción de energía. Nosotros nos alimentamos, ¿no? Nos alimentamos con carbohidratos, proteínas y lípidos. Esto proviene de la dieta. Estos componentes son digeridos por el sistema digestivo, absorbidos y pasados a la circulación. Entonces, esos procesos de absorción y transporte hacen llegar estos componentes a las células, las cuales, mediante reacciones catabólicas, los degradan hacia un intermediario común, que es el acetil-CoA, y este acetil-CoA luego es degradado en un ciclo metabólico que se llama ciclo de Krebs, que vamos a ver después cómo hace para que llegue finalmente a la producción de ATP. Esto es un esquema que muestra en forma muy, muy sencilla cuál es el flujo de materia que permite la formación del ATP. Desde que la materia ingresa, es digerida, absorbida, transportada y absorbida de nuevo por las células y utilizada para la producción de energía. Vamos a ver esto en forma un poquito más detallada. Este proceso que yo le mostré ahí en forma muy sencilla,
en realidad puede dividirse en 3 etapas. Lo que llamamos etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la etapa 1, las moléculas grandes se van a transformar en moléculas pequeñas. En la etapa 2, esas moléculas pequeñas se van a transformar en un intermediario común muy importante que se llama acetil-CoA, y en la etapa 3, ese acetil-CoA se va a degradar completamente, y se va a producir el ATP. Vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas etapas. En la etapa 1 dijimos que las grandes moléculas que forman el alimento, nosotros cuando nos alimentamos consumimos proteínas, consumimos polisacáridos como el almidón, por ejemplo, consumimos grasas. Bien, para que el organismo pueda absorber los nutrientes que están en esos alimentos, estos tienen que ser degradados. Degradados por el sistema digestivo. Después, la semana que viene, vamos a estudiar esta cuestión que tiene que ver con la nutrición. Y los componentes estos que surgen de la degradación de los alimentos son absorbidos principalmente por el intestino. El intestino pasa esos componentes a la circulación y desde la circulación los captan los distintos tejidos, las células de los tejidos que los requieren, que los necesitan. En este momento estamos hablando de que el intestino absorbe aminoácidos, azúcares simples, monosacáridos, como la glucosa principalmente, ácidos grasos y glicerol. Los absorbe, de alguna manera los pasa a la circulación, y desde ahí los toman las células que los necesitan. Una vez que están en la célula, estos componentes ya pasan a la etapa 2, en donde son degradados para producir acetil-CoA. Nosotros vimos recién un paso nada más de este esquema, que sería la conversión de la glucosa en piruvato, que ahí figura como glucólisis. Y ahí hay una pequeña producción de ATP. Esa producción de ATP se da por fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. Ese piruvato se transforma en acetil-CoA. También vamos a ver que hay caminos metabólicos que permiten la conversión de aminoácidos y de ácidos grasos en acetil-CoA. ¿Por qué es tan importante el acetil-CoA? Porque en una tercera etapa, ese acetil-CoA va a ser el que va a permitir la liberación de electrones que van a ser utilizados finalmente para la obtención de ATP. Fíjense que acá, esto, como es una vía oxidativa, produce electrones. Toda la línea que está en verde son electrones que se producen y que van a viajar, ya vamos a ver hasta dónde. Pero no viajan así solos, los electrones no pueden estar sueltos. Viajan en forma de NAD reducido o de FAD reducido, ¿sí? Entonces ahora, en la tercera etapa, ese acetil-CoA, que es producto de la degradación de todos los nutrientes, ingresa a una vía metabólica que es el ciclo de Krebs, en donde se degrada completamente, en un proceso oxidativo, y se liberan electrones. Fíjense, electrones, 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 en forma de NAD, o de FAD también. ¿Sí? Estos eran electrones, fíjense, que vienen de las etapas 2. Se juntan, en la etapa 2 se forman unos pocos, se liberan unos pocos electrones. En la etapa 3 se liberan muchos electrones. Estos son pocos, estos son muchos electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esos electrones, si se lo dieran, tienen que tomarlos alguien, ¿no? Para llevárselos, ¿no? Bueno, el aceptor final de electrones en nosotros es el oxígeno. Si esos electrones se los dieran directamente el NAD al oxígeno, se liberaría energía, mucha energía de repente, que no se podría aprovechar, que elevaría la temperatura de la célula y generaría condiciones que son incompatibles con la vida. Entonces, evolutivamente apareció lo que se llama cadena de transporte de electrones. Entonces, el NAD y el FAD traen electrones, se lo dan acá a una serie de componentes que hay en la membrana interna de la mitocondria,
y estos componentes se van pasando los electrones unos a otros, liberando la energía de a poquito. Esa energía se libera de a poquito hasta finalmente dársela al oxígeno, que va a liberar un poquitito de energía también, y esa energía liberada así de a poco sirve para la síntesis de ATP en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Entonces, primera etapa, degradación de moléculas grandes a moléculas sencillas. Segunda etapa, conversión de moléculas sencillas a acetil-CoA. Tercera etapa, oxidación del acetil-CoA y transporte de electrones en la cadena respiratoria. Y bueno, y los electrones finalmente son depositados, son dados al oxígeno. Bueno, acá tenemos un poco más en detalle lo que es el ciclo de Krebs. Fíjense que tanto hidratos de carbono, proteínas como lípidos pueden ser convertidos en acetil-CoA. Este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Para ello, en primer lugar, se va a condensar con una molécula de oxalacetato, acá en este paso, para formar citrato. Este se llama ciclo del Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico, tiene todos esos nombres. Bueno, ven que acá el citrato le va a ir pasando cosas, todas estas reacciones están catalizadas por enzimas, ¿no? Y fíjense cómo acá se genera NAD, se genera NAD reducido, ¿no? Acá viene un NAD oxidado, toma electrones y se reduce, acá viene otro NAD oxidado, toma electrones y se reduce, acá viene un FAD oxidado, toma electrones y se reduce, viene un NAD acá oxidado y toma electrones y se reduce, ¿ven? Todos los electrones que se van liberando los captura el NAD, y el NAD lo va a llevar ahora a la cadena respiratoria. Acá finalmente, fíjense, acá tenía el acetil-CoA, tenía 2 carbonos, ¿se acuerdan? Fíjense, uno se pierde acá y otro se pierde acá. O sea que se descarboxila totalmente el acetil-CoA, todos sus carbonos van a parar al dióxido de carbono, que es un producto de desecho también, junto con el agua y el amoníaco. Ahora, como yo les decía, en el ciclo de Krebs se producen electrones, que vienen en forma de NAD principalmente. Pero el NAD no le da los electrones al oxígeno directamente, sino que los va a hacer pasar por la cadena respiratoria para que se produzca ATP por fosforilación oxidativa. ¿Ven? Esto es la fosforilación oxidativa, ¿sí? El ADP se convierte en ATP. ¿Con qué energía se produce esto? Con la energía que liberan estos electrones cuando van circulando por la cadena respiratoria hasta que finalmente son entregados al oxígeno, que se transforma en agua. Vamos a ver un poco más en detalle esta cadena respiratoria. La cadena respiratoria consiste en una serie de componentes de naturaleza proteica que están en la membrana interna de la mitocondria. Ustedes se acuerdan que la mitocondria tiene una membrana doble, ¿no? Tiene la membrana externa y después tiene una membrana interna, con lo cual quedan delimitados 2 espacios. La matriz mitocondrial en el centro, el espacio intermembrana, ¿no? Membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, matriz mitocondrial. Fíjense, acá tenemos citosol, esto es la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna, y esto es la matriz mitocondrial. ¿Sí? Espacio intermembrana y matriz mitocondrial, ¿no? Bueno, el ciclo de Krebs, todas las reacciones del ciclo de Krebs se llevan a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces ahí, desde el ciclo de Krebs y de otras reacciones oxidativas, viene el NAD. Ese NAD le va a ceder sus electrones
a lo que se llama complejo 1. Luego este NAD, una vez que deja sus electrones, viene de nuevo acá al ciclo de Krebs, carga sus electrones y vuelve a generar este ciclo, ¿no? Se va, carga y descarga, carga y descarga. Bien, este complejo 1 le va a transferir electrones a un componente que se llama ubiquinona, que está acá como Q. Cuando él le transfiere esos electrones que le dio el NAD, esa energía que se libera se va a utilizar para bombear protones hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Se van a bombear protones hacia el espacio intermembrana. Cuando siguen transmitiéndose los electrones de un complejo a otro, se siguen bombeando protones, ¿ven? Hacia el espacio intermembrana. Estos protones son bombeados en contra del gradiente. Por eso se requiere energía, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron transporte? Que todo transporte en contra del gradiente es un transporte activo, requiere energía, ¿no? De manera que acá la concentración de protones en el espacio intermembrana es grande. Entonces después, como la concentración de protones en el espacio intermembrana es grande y la concentración en la matriz es pequeña, esos protones vuelven a reingresar a favor del gradiente, a través de una proteína de membrana que se llama, se me borró el nombre, es la ATP sintetasa. Fíjense, ¿qué hace la ATP sintetasa? Sintetiza el ATP, transforma el ADP en una molécula de ATP, uniéndola a un fosfato, ¿ven? ¿Con qué energía hace eso? Y con la energía que proviene del reingreso de protones a favor del gradiente. Esto se llama fosforilación oxidativa. Se fosforila el ADP gracias a la energía que proviene de la oxidación. ¿Ven? Porque acá el transcurrir de los electrones tiene que ver con reacciones de oxidación. Esta teoría que cuenta esto se llama teoría quimio-osmótica. Teoría quimio-osmótica. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, entonces, profe. como ven, vimos dos mecanismos de producción de ATP. La fosforilación a nivel de sustrato, que ocurre en las vías metabólicas, y la fosforilación oxidativa, que es la más importante, y la que ocurre en la mitocondria. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. Por ahora no. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo ahora les voy a colgar esta presentación, que no me acuerdo si está ya en el aula. Les cuelgo la presentación, les voy a colgar el video, el link para que puedan ver el video, los que no lo hayan visto o si lo quieran repasar, ¿sí? Y después yo les confirmo si que va a haber el jueves. Estoy hablando a los chicos de análisis y de imágenes, si el jueves tienen consulta con el profesor Barisco o va a dar algún tema nuevo, ¿sí? Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto al parcial? ¿O ya habíamos hablado del parcial? Unos chicos de Del análisis. segundo parcial no hablamos nada. No, porque todavía no tiene ni fecha. No. Va a ser la última semana de cursado. Que es El oral que también. es la semana del 20 y pico. Creo que terminamos el 26, me 26. parece, sí. El oral va a ser, seguramente el parcial sea el día lunes y el oral sea miércoles o jueves. Bueno. El martes, por las dudas, tenemos parcial con Dora. ¿El martes que El viene? 23. El 23 de esa semana. Ese martes 23. Esperen que yo lo anoto entonces.
ya para que no se superpongan las cosas. Bueno, lo anoto acá, después yo lo paso. Entonces me dijeron martes 23 del 6 tienen parcial de biología. Sí. ¿Tienen otras fechas de parciales de las otras carreras? Incluso si tienen para contarme, si tienen otras fechas de parciales ya puestas esa semana. No, Bueno, no, después, de análisis tenemos eso. Nada más, también, el 23. esto es análisis clínico. Bueno, después si ya saben alguna fecha, les pido que me avisen, entonces vamos a acomodando un poquito el cronograma. ¿Mm? Bueno. Bueno. El 16 es la primera. Se escuchó muy mal. Se escucha muy mal. Esperen, voy a dejar de grabar. Bueno, ya terminamos con esto.